2004, pero el hallazgo de documentación nos lleva a principios de 1700 o a finales de 1600. Hay una vasijita ahí en una vitrina que analizada por los arqueólogos dicen que es del periodo clásico tardío y posclásico, entonces estaríamos hablando como de 1500 o 1400, pero de repente ya con asentamientos indígenas en la zona baja o caliente de Yucatán. Bueno, según los historiadores también, se ha dicho que la palabra Yucatán significa derivado de un lenguaje indígena mexicano, ciudad de Casa de Flores. Esto me lleva a mí a investigar, adentrarme en la historia de Yucatán porque no me cuadraba. Si por un lado me decían que se había fundado en 1744, y por otro lado el significado entonces me hacía pensar de que para que se derive de un lenguaje indígena mexicano tenía que haber sido en el tiempo de la conquista y no de la colonia. Pero bien, Yucatán, según los historiadores, los primeros significaría para unos ciudad de casas de flores. Pero luego, si nos estudiamos el náhuatl, vemos que significa sitio o corazón del agua. En lenca significaría jefe grande. Etimológicamente hablando, sería cerro o roca grande, el significado de Yucatán. Es un municipio de 336.3 kilómetros cuadrados y vivimos en él aproximadamente 14.000 habitantes. Estamos a 68 kilómetros de Tegucigalpa y aquí en donde estamos a 970 metros sobre el nivel del mar. Yucatán, como les digo, todavía no hemos definido propiamente la fecha de fundación porque ningún pueblo minero tiene fecha de fundación, no fue planificado, sino que donde encontraban ahí se fueron ubicando y así se forman todos los pueblos mineros. Ahora, antes de 1879, Yucatán perteneció al departamento de Tegucigalpa, el que hoy es Francisco Morazán, hasta el 28 de mayo de 1879, en que se creó el departamento del Paraíso y pasó a ser cabecera del departamento del Paraíso. Como por 1871-72 suprimieron la cabecera por espacio casi de 2 años y luego la volvieron a instalar o establecer como cabecera. Yucatán, según decreto número 156 del 14 de marzo de 1979, fue decretado monumento nacional. Hay una situación en la que nosotros hemos venido viendo, como ustedes comprenderán, estamos en la ladera, ¿verdad?, de la montaña. O sea que prácticamente estamos casi a la mitad de la montaña, ubicados. Todo el entorno de Yucatán es entorno minero. Por todos lados hay túneles que afortunadamente desde Mix para acá nos hemos vuelto más vulnerables y con la tanta lluvia no nos permite mantener los accesos adecuados para fines de historia y para fines de turismo en todos los túneles que hay en Yucatán. He logrado documentar 52 datos, para no hablar de una manera falsa, 52 datos, de ellos 38 minas y el resto betas. ¿Cuál es la diferencia entre una mina y una beta? Es que la mina es la que entró en explotación y la beta fue donde encontraron algo pero que no lograron desarrollarla como mina por cualquier circunstancia, llámese tecnología o qué sé yo. La situación de la minería en Yucatán prácticamente convirtió a Yucatán como uno de los sitios más importantes de Honduras, pero al final de cuentas el municipio prácticamente no ganó nada. Explico, no sé si les interesa, me puedo extender mucho en eso, porque al parecer los grupos son diferentes aspectos, los que quieren ver, unos historia, otros minería, no sé si puedo hacer una revoltura o si cubrimos un espacio primero y el otro después. Ustedes mandan. Sería mejor secuencial, así que no enteramos de todo. Okay. Entonces, cuando les hablo de este asunto de la minería, cuando estuve en esplendor, en su
pleno esplendor la minería, la alcaldía municipal de Yucarán estaba en crisis. O sea, cuando se explotaron tantas y tantas minas, estaba en crisis. Había circulante, porque nosotros tuvimos escuela de música ya para 1860, teníamos escuelas primarias, en la década de 1890 ya teníamos, antes el colegio de varones, después entró como en 1892 el colegio de señoritas, bueno, teníamos imprenta, teníamos, qué sé yo, todas las comodidades que se podía dar. Habían grandes personalidades de distintas nacionalidades viviendo en Yucarán. Pero la minería empieza a bajar a raíz de la revolución de Policarpo Bonilla en la década de 1890. Lógico que cuando Policarpo, ya por último, en la última invasión de Policarpo, los empresarios de la minería que estaban en Yucarán, era natural que fueran solidarios con el gobierno y lo apoyaron. Entonces, pero esta gente, como habían de varias nacionalidades ahí, especialmente norteamericanos, tenían fama de ser buenos tiradores, francos tiradores. Entonces, ¿dónde encontraban revolucionarios muertos, tal vez bien pegados, por decir algún tiro en la cabeza o en la frente? Decían, son los gringos de Yucarán. Cuando Policarpo Bonilla asume poder, dio 36 horas improrrogables de plazo para que abandonaran el país y lo dejaron todo botado. De ahí para acá, todo el siglo pasado, 1900, lo hemos estado estudiando y la minería no le dejó nada a Yucarán. Después de eso, ¿qué es lo que nos quedó? Los que hicieron dinero se fueron con su plata para otro lado, vino la decadencia, 100 años de soledad, como dice García Márquez, porque no en la población teníamos energía eléctrica, pero sí la teníamos, había energía eléctrica en Yucarán, en los ingenios mineros, antes de finalizar 1800, y después venimos a tenerla ya casi 100 años después, la ENE. Luego, si hablamos también de circunstancias, si hablamos de 1800, por decirles algo, se explotó tanto la minería acá, pero la carretera de Yucarán vino concluyendo en 1841, entró el primer carro, en 1941 entró el primer carro de Yucarán. Entonces, para que ustedes tengan un parangón entre qué es lo que había, cómo podía ser, porque si hubiese habido beneficio, la calle la hubieran hecho inmediatamente. ¿Cómo se llevaban el metal? Entonces, nosotros nos quedamos con los vicios. Vamos a hacer un paréntesis aquí, porque la pasión del minero era la bebida, la jugada de chivo y la turisqueada. O sea que los fines de semana parecían ferias donde estaban explotando minas, ¿no? Inclusive por esa razón una vez el gobierno, por ahí tengo la copia del decreto, prohibió las chiviadas. Acá en Yucarán. Entonces resultó peor la medicina. ¿Por qué? Como no habían chiviadas acá, se fueron a chiviar a Nicaragua. Y ya costaba que regresaran, entonces se separaban los trabajos. Total que dobló el brazo el gobierno y hasta permitirlos otra vez la chiviadera. Entonces, eso para que vean ustedes de una realidad. Hoy estamos abocados prácticamente con otra tecnología y quieren volvernos a explotar. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Nosotros somos un municipio en donde no tenemos violencia. A veces la violencia nos viene de otro lado. Entonces nosotros vivimos tranquilos, pero al vivir una explotación la tranquilidad se pierde en todos los aspectos. Y habría que ver también qué beneficio puede tener. Y esto va vinculado también a los ambientalistas, ¿no? Tantas cláusulas que se tienen que ver en esta clase. Entonces, si retomamos el asunto de la historia de la minería, desafortunadamente pues yo no estaba tan preparado que se dice, porque le hubiésemos sacado un recuento de nombres de minas y de todo eso. Si hay preguntas me las pueden hacer. Y en cuanto a la historia de Yucarán, vamos a retomarla, ha tenido personalidades importantes, entre ellas Esteban Mendoza, Carlos Isla Aguirre, Santiago Flores Ochoa, Jacinto Rivas, Ana Mateo Arbizú, que es la única primera dama que ha tenido Yucarán, fue la esposa de Guardiola, y así sucesivamente. ¿Por qué? Como la situación en que quedó Yucarán después del proceso de explotación, la gente que tenía ganas de superarse, pues se fue abandonando
las familias importantes fueron yendo para otro lado. Luego, en el asunto de la historia, estamos trabajando bastante en eso, estamos entrañando cosas, por eso ustedes ven que si han entrado ahí, que tengo un libro de defunciones de 1700, porque ando buscando la defunción del abuelo de Morazán. O sea que el papá de Morazán nació en Yucatán, don Eusebio. Y los hijos, porque don Juan Bautista tuvo 3 matrimonios, ¿verdad? Los hijos que se procreó con Luisa Espinal y Manuela del Castillo nacieron acá. Desafortunadamente en Morazán no, pero los otros sí están a fe de bautismos ahí en los libros de la iglesia, que es lo que más hemos podido rescatar o de donde más podemos sacar información. ¿Por qué razón? Porque antes las revoluciones, ustedes comprenderán, eran por lo menos 2 al año, ¿verdad? Y se juntaban, se preparaban en la frontera con Nicaragua. Cuando invadían Honduras, Yucarán era un paso obligado de todas las revoluciones para llegar a Tegucigalpa. Y cada revolución, del color que fuera, no pasaba haciendo nada bueno. Si venía alguien con problemas judiciales, iba a quemar el archivo del juzgado. Si era con problemas en la alcaldía, quemar el archivo de la alcaldía. Entonces el que más información nos está dando es el archivo de la Iglesia Católica. Quisiera dejar un espacio de preguntas por lo que no hemos evacuado. Sí, hablando de las minerías, ¿qué tipo de materiales sacaban de ahí? ¿Qué tipo de minerales o de oro, plata, qué sé yo, no sé? Básicamente esa gente se dedicaba nada más al oro y a la plata, aunque hay minas que sí tienen cobre, tienen zinc, ¿verdad? Y de repente han encontrado alguna otra cosa más porque ahorita andan queriendo ya volver a explotarnos, pero esta vez ya no han venido como tan rudimentariamente como antes, porque primero hicieron un estudio satelital, una serie de cuestiones, y eso, y si tienen ganas de venir es porque encontraron algo, ¿no? Porque ya ese es un más sofisticado, y se está hablando probablemente de explotación, oro, no sé de qué otro metal. Y ahí viene otra complicación también, porque el código de minería, tal vez ustedes han escuchado hace tiempo, no es que esté engavetado, sino que está en otro tratamiento en el Congreso, eso es muy delicado. Porque el aspecto ambiental por un lado, ¿verdad? Pero el actual, cuento esto para que ustedes lo sepan, cuando Calleja se puso a licitación internacional de mineral, se precalificaron 4 o 5 compañías muy importantes del mundo. Pero a la apertura de plicas ya no llegaron porque ya habían leído el código de minería y no les era atractivo. Entonces vino y surge otro código de minería. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este? Que la municipalidad conseguiría 50 centavos de dólar por tonelada de bronce extraído. Pero ¿a qué le podemos llamar bronce? ¿Verdad? O que será el residuo, porque todo lo que salga de ahí. Pero ¿cómo se van a llevar el metal? Como se llevaban antes, lo van a llevar en polvo. ¿Qué es lo que van a sacar? ¿Qué capacidad tenemos nosotros para saber si en vez de oro están sacando uranio? Por decir algo, ¿no? Entonces, ¿cómo poder valorar el ingreso que como municipio podría tener? Y aquí hay un conflicto de interés, porque los comerciantes, lógico, que hay exportación, hay ventas, hay todo, hay movimiento. Aunque lo de las consecuencias no se toman muy en consideración. Entonces, el asunto de la minería, por ese lado sí se ve que necesitamos movimiento, necesitamos fuentes de trabajo, pero había que cubrir otros aspectos. Entonces, respondiendo a la pregunta, ellos eran plata y oro básicamente. A lo demás creo que no le ponían mucha atención. Todo eso de que venga unas nuevas mineras no también haría el derrumbe porque habría más oxígeno y todo eso, las excavaciones. Mire, más vulnerables los cerros. Es correcto, porque nosotros decimos que no sea cielos abiertos, como están haciendo ahí entre mares, pero ¿qué va a pasar? Y nos pueden dejar como campanas ese cerro. Si usted va en Mochito, ahí adentro, en el interior de la mina, ahí va a haber cargadoras, volquetas, ascensores y todo, eso ya está hueco, y la zona productora de agua nuestra es ahí. Entonces muchos no llegan a ese extremo de analizar eso. Luego, otros aspectos como el derecho a la propiedad. Si todo el entorno es minero, y hay propietarios ya pues, de propiedades, pero si dicen, cuando hay una concesión, va implícito el uso del recurso agua, el recurso bosque y una serie de cuestiones. Y hay quienes no piden permiso, simplemente aquí es zona de influencia minera y entramos. Entonces lo que usted tiene ahí
por decir algo, pastorea ganado y le van a arruinar los cercos, le del ganado, o le roban el ganado. Entonces habría que cubrir varios aspectos.